Buenos días con todos. Hoy continuamos con la charla informativa. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el acero. Vamos a hablar de estructuras de acero con concreto. Ahorita lo comparto la pantalla. Ya está. Ahora vamos a hablar de las columnas. Las columnas es el elemento estructural vertical empleado para sostener las cargas de las edificaciones, utilizando por la libertad que proporciona para distribuir espacios al tiempo que cumplen con la función de soportar el peso de la construcción. Las formas que tenemos en las columnas son armadas. Las especificaciones de las columnas están a razón y dirección del tipo de esfuerzos que estas van a ser expuestas. Los elementos que emplean es la madera, el tabique, la piedra y, como ya lo hemos dicho, es el concreto y el acero. Las columna de concreto armado y columna de concreto reforzado. La columna de concreto son estructuras de producto de una combinación y mezcla de materiales con características diferentes como el concreto y el acero de refuerzo, compuesta de acero y concreto. Las columnas de concreto armado. Es la combinación de concreto y el acero como material compuesto. En estos casos el acero se coloca en la parte inferior porque es la razón de la tracción. O sea, ¿dónde se podría romper? El elemento reforzado con barras longitudinales. Elementos reforzados con barras. Elementos reforzados con barras longitudinales y estribos. Elementos reforzados con tubos de acero, estructuras con o sin barras longitudinales. Un minuto. ¿Me confirman si todos pueden ver la pantalla, por favor? Un momentito, un momentito.
Listo. Continuamos con la exposición. Ahora hablaremos de las columnas de concreto reforzado. Es una combinación de concreto simple con esfuerzo. La carga actúa a una distancia del eje longitudinal del miembro estructural. La resistencia en comprensión, durabilidad, resistencia al fuego, moldeabilidad del concreto, alta resistencia con la tensión y ductibilidad del acero. Las columnas cortas, tenemos columnas largas y tenemos columnas intermedias. Las columnas cortas. En efecto, es esbeltez y es un factor importante ya que forma de la falla depende de la esbeltez por la que la columna poco esbelta la falla, es por la aplastamiento. La columna larga son los elementos más esbeltos y la falla es por pandeo. Y en las columnas intermedias donde la falla es por una combinación de aplastamiento y pandeo. Ahora hablaremos de las fuerzas en las columnas. Cargas verticales son las que son una gran absorción por la propiedad de la estructura de la columna, pero se producirá una reacción que impulsa una reacción de impulso horizontal. Será mayor cuando más flexible sea la columna. Tenemos dos tipos de movimientos, de flexión y flectores. Los movimientos de flexión se producen debido al impulso que tienen al inclinar a esta lateralmente, y los movimientos flectores son el factor más importante para definir el comportamiento de las columnas ante el pandeo. Clases de columnas por su armadura. Columnas simples y columnas sunchadas. Las columnas simples presentan estribos separados, generalmente de sección cuadrangular, y las columnas sunchadas tienen en los estribos de forma espiral, como circular o como un polinomial de más de 6 lados. Ahora, las fallas por fluencia inicial del acero en la carga de tensión, el aplastamiento del concreto en la cara en comprensión por pandeo. Fenómeno del pandeo. Los variables que la controlan es la altura de la columna y su sección transversal para garantizar la seguridad de los elementos. El coeficiente de seguridad debe ser mayor o igual a 2.10. Cuando más larga sea la columna, menor será la capacidad de aguante a la comprensión. No se produce repentinamente el alcanzarse la carga crítica de pandeo, sino que se manifiesta de manera progresiva desde los niveles bajos de carga axial. Las fallas de las columnas. Relaciones de esbeltez es una de las flexibilidad de la columna que sirve para clasificar las columnas en cortas, largas e intermedias. Depende de la relación entre la longitud y el diámetro de la columna, pero también de la relación de la longitud del radio y del giro de la curva de flexión. Ahora, las columnas cortas y largas. El efecto de esbeltez es un factor importante, ya que la falla depende de ella. Para columnas poco esbeltas, la falla es por aplastamiento del material. Las columnas largas son elementos más esbeltos y la falla es por pandeo. La carga última fluye en la esbeltez, lo que produce flexión, adicción, por lo que la deformación es transversal. La falla es por una combinación de aplastamientos y pandeo. Fallas en columnas. Comportamiento de flexión y comportamiento cortante. Como vemos en la imagen, el comportamiento de flexión, los efectos de compresión y tensión en el material se representan paralelamente dentro del elemento. A diferencia de la cortante, los efectos de compresión y tensión en los materiales se presentan casi perpendicularmente uno del otro dentro del elemento. Tipos de fallas en las columnas de concreto reforzado. Tenemos por comprensión, por contraste, adherencia y la flexión. Vemos acá en esta imagen tenemos fallas por flexión. En estas imágenes estamos viendo fallas de columnas por comprensión, las fallas en las columnas por aplastamiento de compresión y las fallas de columnas cortantes.
fallas en columnas cortas, fallas en columnas por pérdida de recubrimiento y tenemos también comprensión por pandeo de barras, fallas por por flex comprensión y fallas por conexiones de vigas y columnas. Las columnas, el solado, es una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los solados. Estos permitirán contar con una superficie nivelada, rigurosa y compactar para trazar y ubicar las columnas adecuadamente. Los lugares donde se plantarán las columnas se ubicarán según los planos de obra y se procederá a vaciar superficies de 5 centímetros de espesor con una mezcla pobre, cuya proporción será 12 cementos y hormigón. La armadura de acero. La armadura de acero es un amarre con un alambre número 16. En caso de los estribos, la columna del gancho garantiza que duren un sismo. Esto no se abre, evitando así que el concreto falle. Colocación. Se coloca las columnas armadas al interior de la zanja, apoyándolas sobre unos, dándose el concreto. No deberán usarse piedras, desechos u otros materiales frágiles en vez de estos, ya que el rebalse al romperse la armadura quedará desnivelada. Para fijar la columna de forma vertical, se le amarrará unos barrotes de madera apoyados al suelo. Como podemos ver en la imagen, vemos el estribo, la separación entre fierro y el solado. Consideraciones. En caso de construir solo el primer piso, la prolongación de los fierros de la columna para una futura ampliación deberá ser protegida con concreto cobre. Esto evitará que se oxide. El doblar el fierro, no olvidar el diámetro mínimo del dobladez. De lo contrario, este se puede fisurar. Asimismo, las superficies de los encofrados que estarán en contacto con el concreto serán bañadas de petróleo, con el fin de evitar que la madera se pegue con el concreto endurecido. Esto hará más fácil el desencofrado. Como vemos en la imagen, se ve la columna encofrada. Nos indican que deberían vaciar petróleo para poder hacer el retiro luego de la madera. Armado del encofrado. Debemos primero replantear el trazo de las columnas con su comprendiente, eje y dimensiones. Los tableros que sirven para encofrar la columna estarán unidos por barrotes a cada 50 centímetros como máximo. Para ello se utilizan listones de 2 pulgadas por 4 pulgadas en largos que dependen de las dimensiones de la columna y el sistema de sujeción de los barrotes que se adopten. Cuando se traza un encofrado en esquinas, hay que verificar que sus caras estén perpendiculares a la estructura. Como vemos aquí en la imagen, la colocación de puntuales y verticales de la columna, la armadura de columna cada 50 centímetros, los barrotes de 2 por 4, puntual de 3 por 3 pulgadas, estaca y las tablas, que son de 8 pulgadas por 1,5 pulgadas. Consideraciones. Se recomienda almacenar los encofrados en lugares secos y ventilados. No olvidar limpiarlos luego de haberlos utilizado. Esto evitará que se arquen. En el caso que estén encofrados de la columna que colinan en el muro de una propiedad vecina, deberán colocarse una plancha de Tecnocor para conservar la separación entre las dos propiedades. Muchas gracias. Consideraciones durante la operación del desencofrado. Hay que tener cuidado y no aplicar esfuerzos excesivos, ya que pueden promover la resistencia del concreto que aún está fresco. Son los más utilizados por su economía, facilidad de manejo, pueden ser utilizados según las dimensiones del arco o la bóveda, la forma que están representan la carga que hayan soportado. Vemos aquí los encofrados de